Encantado de saludarlos nuevamente. Soy el doctor Carlos Ignacio Ponte Negrete, coordinador del diplomado de dislipidemia y riesgo cardiometabólico. Espero que hayan venido disfrutando las clases que han visto hasta ahora, que hayan aprendido bastante, que le hayan sacado el máximo provecho. Quiero recordarles que el material entregado por los profesores, que está en sus aulas virtuales, están completamente a la disposición para profundizar el conocimiento. De la misma manera, al final de la clase, de la última clase, le vamos a hacer una nueva evaluación para ver cómo ha sido el proceso de aprendizaje. Y eso nos va a servir a ustedes y a nosotros como profesores para perfeccionar en las próximas ediciones del diplomado. Y de la misma manera, ahí les está a mi disposición mi correo, siponten@gmail.com, y mi Twitter, totalmente a su disposición para cualquier información que podamos seguir adelantando. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy, vamos a hablar de los RNA pequeños interferidores, un extraordinario sistema intrínseco de la célula por el cual regula la síntesis proteica y regula la expresión de los genes. Y cómo la ingeniería genética y la bioingeniería ha logrado modular, comprender este sistema para ponerlo al beneficio de nuestros pacientes. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos de la síntesis proteica, un breve repaso. Hablaremos de lo que es el sistema RISC o el complejo silenciador inducido por RNA. Y hablaremos de inclisiran, la primera molécula o el primer fármaco que utiliza este sistema intrínseco de regulación de la expresión genética llamado RISC. El inclisiran es un RNA pequeño interferidor que modula la expresión genética específicamente del PCSK9 y que va a disminuir sensiblemente su expresión, aumentando la vida media de los receptores de ApoB, disminuyendo de forma significativa el colesterol. Pero esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Para empezar, simplemente recordarles de este metaanálisis de los ensayistas, el metaanálisis básicamente con estatinas, en los cuales se analizó según el valor alcanzado por los pacientes al finalizar cada uno de estos estudios, 38.000 pacientes, el valor promedio, cuál fue el grado de reducción. Y queremos ver que aquellos pacientes, independientemente del estudio o la droga utilizada, que llegaron a un colesterol LL menor a 50, el grado de reducción fue 56%, entre 50 y 75, 49%, entre 75 y 100, 44, 100, 125, 42, 125, 150, 32 y 150, 175, 29. De manera que vemos claramente que mientras más bajo es el valor alcanzado con estatinas, mayor es el porcentaje de reducción de riesgo cardiovascular. Pero en ese mismo metaanálisis podemos ver también que si bien el promedio de colesterol alcanzado por los 38.000 pacientes es 69.6, vemos que no todos los pacientes realmente llegaron a este valor. Este es un promedio. 12% no alcanzaron 100 miligramos, 40% no llegaron a 70, 78% no bajaron de 50, y lo mismo ocurre para el colesterol no HDL. 11.7 no bajaron de 130 y 33% no bajaron de 100. Les recuerdo, pregunta de examen, la meta de colesterol no HDL es 30 miligramos por ese litro por encima de la meta de colesterol LDL. Y lo que ocurre es que esta gráfica a la derecha, que nos está diciendo la respuesta de los pacientes a las estatinas, tiene una distribución gaussiana, es decir, si bien el promedio es 69, hay pacientes que tienen mayor respuesta y pacientes que tienen menor respuesta. Esto hace necesario entonces que para poder alcanzar las metas más estrictas hoy en día, en muchos pacientes vamos a necesitar combinaciones de drogas. Y así como en hipertensión, en diabetes, la combinación es la regla, en dislipidemia posiblemente la combinación también va a ser la norma en el futuro, con metas, insisto, cada vez más estrictas que tenemos en nuestros pacientes. Y esto es lo que demuestra este metaanálisis ya más moderno, en donde no solamente están estatinas, sino también las nuevas terapias, inhibidores de PCSK9 o ezetimibe o anacetrapib, alcanzando pacientes que basal tenían promedio de colesterol de 65,7 en el grupo
de inhibidor de PCSK9 o ezetimibe, y anacetrapib, el basal era 63. Vemos que a pesar de esta meta de colesterol LDL, de este inicio, perdón, de colesterol LDL bastante estricto, 65 y 63, al darle una combinación, bien sea ezetimibe o evolocumab o anacetrapib, continuaron logrando disminución de el riesgo, y una vez más se cumple ese aforismo que dice que por cada milimol, es decir, por cada 38,7 miligramos por decilitro de reducción de colesterol LDL, se reduce el evento cardiovascular mayor en un 21%. Y alcanzando niveles tan bajos como 21 miligramos por decilitro, se sigue teniendo reducción de eventos sin aumento significativo de efectos secundarios. Es decir, no solamente es efectivo combinar para lograr metas más estrictas, sino que es seguro porque no se tiene aumento de efectos secundarios. Aquí tenemos los distintos gráficos donde vemos claramente cómo la combinación alcanza niveles más bajos y mayor reducción de riesgo cardiovascular de forma significativa. Y es por eso que eh, este trabajo, esta revisión del profesor Ferenc del Reino Unido, publicado en la Revista Europea de Cardiología de 2017, establece, número uno, la necesidad absoluta de bajar el colesterol LDL porque esa acúmulo, esa carga del LDL en la pared arterial es un proceso necesario, indispensable y que afecta grandemente el desarrollo de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Que bajar el colesterol LDL a través de fármacos que actúen aumentando el número de receptores, bien sea en forma indirecta, como hacen las estatinas, o a través de inhibir a la proteína PCSK9, como hace los PCSK9, o como hace el inclisiran, que ya vamos a ver, es la manera óptima de alcanzar la meta de colesterol, que el riesgo relativo y el riesgo absoluto es mayor mientras mayor es la reducción de colesterol LDL, y que en individuos con riesgo cardiovascular aumentado, como son individuos con hipercolesterolemia familiar heterocigota u homocigota, la reducción temprana y prolongada en el tiempo, prácticamente indefinido, es lo que tiene mayor beneficio. Hablamos entonces de la síntesis proteica. Vamos a tener este gráfico. Vamos a comenzar por lo que ocurre en el núcleo. Este es un proceso realmente fascinante. Es el proceso ante el cual se expresa la información, esa magia que está contenida en los genes. Como ustedes saben, lo primero que se hace es la transcripción, que mediante una orden, una enzima desdobla el ADN, la información genética que está en el ADN, y a través de una enzima llamada RNA polimerasa se sintetiza de manera complementaria una banda de ARN, que es el llamado ARN mensajero, en el proceso de transcripción. Es decir, está transcribiendo la información genética en una molécula que va a llevar ese mensaje a la fábrica de proteínas que son los ribosomas. Ese ARN mensajero, con la información que fue transcrita, que fue copiada del ADN, se posa en el ribosoma y mediante una enzima que va a utilizar el ARN de transferencia, que por cada aminoácido hay 3 bases únicas y exclusivas para cada aminoácido, que va a leer la información que fue copiada en ese ARN y traduce esa información, une los aminoácidos, y cuando cada vez que un triplete se une a su triplete complementario, se sintetiza la unión entre los dos aminoácidos, va creciendo la cadena, y cuando se llega el último aminoácido, la cadena se libera del ribosoma y se forma la proteína tridimensional. Hablemos ahora de cómo se regula esta expresión proteica. Nosotros cuando estudiamos bachillerato y algunos cuando estudiaron medicina todavía llegaba a estar esbozándose el complejo que era un gen, una proteína. Es decir, por cada gen se producía exclusivamente una proteína y no había manera de regular. Hoy en día se sabe que hay distintos mecanismos, como son la acetilación y la metilación, que se produce por los cambios epigenéticos inducidos por el medio ambiente, pero también hay mecanismos intrínsecos que el cuerpo tiene a través de reguladores post-transcripcionales que ocurren después de la transcripción, que van a inhibir la expresión de ese RNA mensajero que fue
copiado mediante el proceso de transcripción, elimina el sRNA y evita que se siga copiando, que se siga produciendo una proteína. Uno de esos sistemas de regulación después de la transcripción, regulación post-transcripcional, es el sistema llamado RIS o el complejo silenciador inducido por RNA, en el cual fue descrito por primera vez en el año 2006, fíjense, eso fue hace anteayer, hace 16 años, por el profesor Melo y el profesor Fire, que describieron un proceso que posterior a la transcripción inducía el silenciamiento o silenciaba ese RNA mensajero, dejaba de producir proteína y luego inclusive era degradado. Este proceso incluye la síntesis de un RNA por una orden que todavía no está clara en el mismo proceso de síntesis, pero un RNA pequeño de 20 a 25 pares que se dobla como una horquetilla, sale del núcleo, se une a esta proteína llamada dicer o cortadora, elimina una de las hebras, la hebra que no es activa, la cual es destruida, y esa hebra activa se forma el complejo RIS al unirse a unas proteínas llamadas argonautas y otras ribonucleasas llamadas TBRP, y ese RNA mensajero o ese RNA o ese microRNA es absolutamente complementario con el RNA mensajero que quieren silenciar, busca ese RNA mensajero, lo identifica por la absoluta y total complementariedad, corta el RNA, silencia la transcripción y se elimina entonces el proceso de síntesis. Vamos a verle un poco un detalle. Entonces hay un microRNA que sale del núcleo. Posteriormente, ese microRNA se une a la proteína dicer. La proteína dicer o cortadora selecciona cuál es el segmento que va a utilizar. Esto es lo que todavía está por ser definido, cómo se genera esa identificación. Esa proteína dicer entonces selecciona cuál es el segmento de ese microRNA que es, en este caso, va a utilizar, corta los extremos no necesarios, elimina la cadena complementaria y deja la hebra, que es realmente la que está, que va a combinarse con el RNA mensajero. Ese complejo entre esa enzima, que ahora es una proteína, una enzima argonauta, con otras enzimas llamadas TBRP y otras ribonucleasas, identifican el RNA mensajero que de forma complementaria tiene la misma secuencia o la secuencia complementaria de bases, se une y al unirse se activa un proceso en el cual se corta ese RNA mensajero, deja de producirse o de continuarse el sistema de síntesis a nivel ribosomal y el RNA mensajero es destruido. Lo importante es que este proceso, ese proceso de silenciamiento de la síntesis proteica es muy duradero en el tiempo y es lo que hace que las drogas que utilizan este mecanismo de acción tienen tiempo de acción muy prolongados. Y esto es específicamente lo que hace el, el inclisiran. Básicamente el inclisiran es un RNA pequeño de interferencia, también llamado RNA corto de silenciamiento, de doble cadena entre 20 y 25 nucleótidos, que tiene diversas funciones biológicas, las cuales fundamentalmente silenciar la síntesis proteica. Estos RNA pequeños de interferencia pueden ser producidos en el núcleo de forma endógena, que es el mecanismo intrínseco que la célula hace para producir ese silenciamiento posttranscripcional, o pueden ser inoculados de forma específica a la célula blanco con la secuencia proteica que querramos nosotros, la secuencia, perdón, de bases nitrogenadas, que sea complemento del RNA que esté guiando la síntesis de proteína que queremos inhibir. En este caso, por ejemplo, el RNA mensajero que dirige la síntesis del PCSK9, el inclisiran, penetra en la célula, ya vamos a ver cómo, identifica ese RNA mensajero que tiene la secuencia para ordenar la síntesis del PCSK9, se une, lo destruye
y elimina el proceso de síntesis de PCSK9 por tiempo prolongado. Estos son el complejo RIS, tiene un complejo multiproteico que tiene un fragmento de RNA pequeño interferidor, que es el que guía el proceso, que es la plantilla para que todo ese complejo RIS reconozca el fragmento específico de RNA mensajero, que es la diana, sobre la cual va a actuar el RIS para silenciarlo y degradarlo. Es decir, en el caso específico de inclisiran, el RNA pequeño interferidor tiene la secuencia que identifica el RNA mensajero que codifica la síntesis de PCSK9, se une, lo silencia y lo degrada. Y se acaba la síntesis de PCSK9 y se disminuyen las concentraciones de PCSK9 en la célula. Como es un mecanismo intrínseco de la célula, el tiempo por el cual ese proceso dura inhibido es realmente prolongado. Entonces, una vez que lo encuentra, las proteínas que forman parte del RIS, llamadas argonauta, se activan y destruye el ARN mensajero. Estas son las enzimas claves del RIS, la proteína argonauta, que es la unidad catalítica, que va a reconocer el ARN mensajero y destruirlo, y la enzima llamada Dicer, que es una RNA polimerasa, que va a identificar el segmento de ese pequeño RNA o ese microRNA producido en el núcleo que queremos utilizar para silenciar el RNA mensajero de forma específica. Como ven, un proceso realmente apasionante y en este caso está dirigido específicamente contra el PCSK9. Ya hemos dicho que el PCSK9 se ha convertido en un blanco terapéutico. Hasta ahora hemos conocido cómo lo hacemos a través de los anticuerpos monoclonales que se unen al PCSK9, lo inactivan y de esa manera el PCSK9 es degradado, no puede unirse al receptor y evita que el receptor se degrade, aumentando la vida media del receptor de LDL. Este es el anticuerpo unido al PCSK9, el anticuerpo, el PCSK9 no entra y el receptor aumenta. Lo que hace el inclisiran, esta novedosa mecanismo de acción, que es la primera RNA pequeño interferidor de utilización en cardiología, es a través de ese RNA pequeño interferidor que es inoculado en la célula o que entra a la célula de forma específica al hepatocito, ya vamos a ver cómo, se une al complejo RISC y va a degradar el RNA mensajero que va a dirigir la síntesis de PCSK9. Al no haber PCSK9, el receptor de LDL aumenta su vida media en el hepatocito. Y esto es lo que es específicamente el inclisiran, es un RNA pequeño interferidor, es una cadena de entre 21 y 23 bases nitrogenadas, que tiene una base, una banda con sentido, que es básicamente la que identifica el RNA mensajero y guía la destrucción, y la banda antisentido, que simplemente es su banda complementaria. De manera muy interesante, y esto es lo que hace particularmente específica esta molécula, es que tiene unido este complejo llamado triatenario de neacetilgalactosamina, que se une específicamente a un receptor que solamente hay en el hepatocito y hace que el inclisiran actúe específicamente donde queremos que actúe, que es en la célula hepática, inhibiendo de esta manera la síntesis de PCSK9 en el hepatocito. Entonces, inclisiran es un RNA pequeño interferidor de acción prolongada, dirigido contra el ARN mensajero que codifica la síntesis de PCSK9, el cual se ha conjugado con carbohidratos triatenarios de acetilgalactosamina para que actúen específicamente en el receptor hepático y sea específico en el hepatocito. Esta molécula, esta droga, este fármaco está ampliamente probado, va a estar ampliamente probado en dos programas de investigación, el programa Orión, que tiene hasta ahora 2 estudios diseñados, y el estudio complementario, la secuencia, que es el estudio Victorión. Hoy la doctora Máxima Méndez va a hablar sobre todo del Orión 9, 10 y 11, que son los estudios de fase 3, que ya tenemos resultados. No me quiero adelantar, ya la doctora Máxima Méndez nos dará los comentarios respectivos, y es destacar el estudio Orión
4, que es el estudio de eventos cardiovasculares mayores con más de 15.000 pacientes, está corriendo actualmente y se espera realmente con mucha expectativa para saber si una droga que puede ser utilizada 2 veces al año de forma subcutánea y que produce significativas reducciones de colesterol LL va a tener los efectos significativos en reducción de eventos cardiovasculares. Todavía estamos esperando esos resultados, pero el pronóstico parecerá ser muy halagador y muy prometedor. En este trabajo, en el cual el grupo del profesor José María Castellano y José Ramón González Banetey publicaron en la revista Aterosclerosis en el año 2020 de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, ellos hacen una estimación de los resultados generados por los estudios Orión 9, 10 y 11 en la línea de regresión de los estudios iniciales con inhibidores de PCSK9 y vemos claramente cómo que los resultados están calcados en esa línea de regresión. Por lo tanto, se espera que podamos obtener una reducción hasta de 30% en eventos cardiovasculares mayores con la combinación de estatinas con eh, inclisiran, logrando reducciones muy significativas en pacientes de alto riesgo y teniendo un impacto en el riesgo cardiovascular hasta el 30%. Eso tenemos que esperarlo, hay que esperar los resultados, pero insisto, los resultados parecen ser muy halagadores y muy prometedores que con una droga que pueda ser utilizada una vez cada 6 meses, podamos tener sustanciales reducciones de colesterol y un impacto significativo en el riesgo cardiovascular. Es importante recordar que inclisiran es absolutamente diferente a un inhibidor o un anticuerpo monoclonal. Inclisiran actúa a nivel genético. Las reducciones de colesterol hasta ahora han sido hasta el 51%, no me quiero adelantar. No tiene significativos efectos a nivel respiratorio, de nuevo inicio de diabetes. No tenemos todavía datos de desórdenes neurocognitivos, no tiene alteraciones musculoesqueléticas, elevaciones de creatinquinasa o de transaminasa. Comparándolo, lo que sería la acción de los anticuerpos monoclonales, evolocumab y lebrikizumab con inclisiran, el mecanismo de acción evita la traducción de la proteína que sintetiza el PCSK9. Su acción es intracelular, a diferencia de los anticuerpos monoclonales que son extracelulares. Su acción es cada 6 meses, al contrario de 2 o 4 semanas. El precio no tenemos todavía claridad, pero hay promesas halagadoras que plantean la posibilidad de que cueste un precio similar a cuando las estatinas salieron al mercado, lo cual para América Latina al menos es realmente necesario e imprescindible y tiene un efecto de disminuir los niveles de PCSK9, al contrario de lo que hace los anticuerpos monoclonales. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Inclisiran es el primer RNA pequeño interferidor de aplicación en cardiología. Disminuye, ya vamos a ver con la clase de la doctora Máxima Méndez a continuación, las concentraciones de PCSK9, interfiriendo su síntesis al utilizar un mecanismo novedoso que ya la célula lo hace de forma natural, que regula la síntesis proteica en forma posttranscripcional. Actúa específicamente en el hepatocito por la conjugación con este eh, complejo triantenario de N-acetilgalactosamina, que tiene un receptor específico de ácido oxálico en el hígado. Es la droga hipolipemiante con mayor duración de acción, 180 días, lo que permitirá dosificarlo cada 6 meses. Y estamos en espera de los resultados del programa Orión y Victorión para conocer realmente su impacto en la reducción del riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias y espero con ansia todas sus preguntas. Soy la doctora Máxima Méndez, cardióloga internista de República Dominicana, presidente del Consejo de Lípidos y Aterosclerosis de Sodocardio.
Para mí es un placer compartir con ustedes durante el desarrollo de este interesante diplomado de lípidos y riesgo cardiovascular. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la efectividad clínica y el futuro del inclisiran en la práctica médica. Para nosotros es muy importante poder destacar el hecho de que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular usualmente suelen tener elevación de los niveles de colesterol y no hay la menor duda del grado de participación que tienen estas partículas en la aparición de la placa aterosclerótica en el contexto de disfunción endotelial. Y sabemos que precisamente en la disfunción endotelial asociada a el aumento en la oxidación de los niveles de colesterol LDL y la liberación de aquellos productos reactivos de oxígeno van a favorecer todo un estado inflamatorio que, entre otras cosas, liberaría la producción de citoquinas proinflamatorias que van a favorecer la aparición posterior del evento cardiovascular. Y esto toma tiempo. Lo que queremos destacar es el hecho de que la aparición de un evento usualmente es la etapa final o el resultado final de todo un proceso silencioso y sistemático a nivel vascular que viene estableciéndose y que usualmente va a aparecer de manera sistemática y obviamente silenciosa en el paciente. Un concepto nuevo, interesante, descrito magistralmente durante la presentación de este estudio del doctor Ferrens y colaboradores, en donde habla que la exposición clínica a elevación de niveles elevados de colesterol y sistemáticos se va a relacionar con la mayor aparición de eventos cardiovasculares asociados a infarto agudo al miocardio, sobre todo porque favorece una mayor depósito a nivel de la placa aterosclerótica por parte del colesterol. Y como vamos a ver en esta gráfica muy bella, que a mí me encanta muchísimo, vamos a ver que en la primera línea en color naranja, en la parte superior a la izquierda de sus pantallas, vamos a ver cómo aquellos pacientes que en etapas tempranas comienzan a elevar los niveles de colesterol y que antes de los 20 años alcanzan 200 miligramos o más, vamos a ver que cuando ya llegan a alcanzar los 20 años, el riesgo de infarto agudo al miocardio suele ser un 1%. Cuando miramos el otro grupo en azul, que comienza tempranamente y llega a los 20 años con 125 y continúa elevándose, cuando alcanza la edad de unos 35, 39 años de edad, el riesgo de infarto agudo al miocardio es 1%. Y aquellos pacientes en los cuales pasan los 20 años y los niveles de colesterol LDL están alrededor de 80 y vemos que estos pacientes, su riesgo para aparición de un evento cardiovascular se retrasa hasta una edad aproximada de 65 años de edad. Pero si miramos por encima de esta primera línea punteada, vamos a ver que si no se hace una intervención farmacológica efectiva, el riesgo se va a continuar incrementando, llegando incluso a cuadriplicarse a medida que el paciente aumenta en cuanto a su edad. Y hay un concepto muy interesante, cómo nosotros podemos calcular la exposición acumulada a elevación de colesterol LDL y está dada por un cálculo muy simple que se hace con la edad por el colesterol LDL, que según estas investigaciones demuestran que el exceder más de 5.000 miligramos por año de elevación acumulada de colesterol LDL expone al paciente a un riesgo acumulado de por vida que excedería de un 1% para infarto agudo al miocardio. Y es que ya no solo estamos hablando de intervención primaria o prevención primaria cardiovascular en mayores de 18 años, sino que hablamos ahora de un concepto para los cardiólogos muy interesante, que es la prevención primordial, en donde los cardiólogos pediatras juegan un papel importante en esta etapa de la evaluación del niño. Y fíjense como aquellos pacientes pequeñitos, menores de 2 años, en donde se ve un incremento por encima de 60 miligramos por decilitro, de mantenerse en el tiempo cuando alcancen ya los 30 años, van a superar los 125 miligramos por decilitro y evidentemente esto le conferiría un riesgo de exposición acumulada
para riesgo de infarto agudo del miocardio alrededor de un 1%. Es por ello que nosotros, como cardiólogos de adultos, la concientización de la población pediátrica y sobre todo los especialistas que trabajan en el tema de colesterol, sobre todo los cardiólogos y los mismos pediatras, pues es importante que vigilemos la elevación progresiva de la elevación del colesterol, porque eso va a favorecer el riesgo de este paciente en el tiempo para un evento cardiovascular. Y no hay duda, existen múltiples evidencias con el uso de estatinas, en donde en términos generales una reducción de 1 milimol o lo que es lo mismo, unos 39 miligramos por decilitro de colesterol LDL se va a relacionar con una reducción de un 23% de eventos cardiovasculares. Y esta reducción no solo se ha visto con fármacos como las estatinas, sino con nuevas terapias médicas como los inhibidores de PCSK9 y en el estudio Fourier, la reducción de hasta 30 miligramos por decilitro favoreció una reducción de un 15% de eventos cardiovasculares, sobre todo infarto al miocardio, muerte de origen cardiovascular, ictus, hospitalización por angina inestable y necesidad de revascularización urgente. Y cuando lo vemos ya detallado, la reducción de estos 39 miligramos por decilitro de colesterol LDL se relaciona con reducción de muerte cardiovascular, de isquemia miocárdica, de muerte por otras causas y ictus específicamente, todos estadísticamente significativos, conservando discrecionalidad en la reducción por muerte por ictus. Y esto lo hemos ido viendo durante toda la evolución de las investigaciones, en donde las metas a alcanzar de colesterol LDL cada vez han sido mucho más específicas y estrictas y más baja en el tiempo. Y estudios tan emblemáticos como el Fourier nos demostraron seguridad en poder alcanzar reducciones de niveles de colesterol promedio hasta de 25 miligramos por decilitros asociados a reducción de eventos cardiovasculares. Y es por eso que para nosotros hablar de reducción de exposición, la reducción del colesterol es importante para poder obtener los resultados. Pero fíjense como en este estudio Da Vinci, que fue un estudio observacional realizado en Europa, para evaluar cuál era la aplicabilidad de las guías, tanto de la Sociedad Europea de Aterosclerosis como de la Sociedad Europea de Cardiología en la práctica, se pudo observar que aquellos pacientes que estaban utilizando estatinas de alta intensidad en monoterapia solo alcanzaban su meta terapéutica en un 33% según el riesgo cardiovascular que tenían asociado a las recomendaciones de las guías. Pero no tan solo eso, sino que estos pacientes no tan solo no tenían una indicación adecuada para poder alcanzar las metas terapéuticas, sino que el uso de otras terapias hipolipemiantes como el ezetimibe y los mismos inhibidores de PCSK9, pues era tan bajo como un 9 y un 1% respectivamente. Pero sin embargo, el uso de estos fármacos concomitantes con estatina alcanzaban mejor resultados que la terapia médica en monoterapia con estatinas. Y es que nosotros sabemos que los pacientes que están en alto riesgo cardiovascular, las recomendaciones de las guías nos enfatizan la necesidad de alcanzar una reducción en las primeras 6 semanas de identificar el paciente de al menos un 50% de los niveles de colesterol LDL. Pero resulta que las terapias médicas disponibles, como las estatinas, no necesariamente nos permiten alcanzar esas metas, asociadas precisamente a que algunos pacientes tienen una baja tolerabilidad o tienen efectos secundarios asociados a estos fármacos. Y es por eso que existe una gama reciente de fármacos que van, como ya mencionamos, el ezetimibe, que es un bloqueador de la absorción gastrointestinal del colesterol, o las nuevas terapéuticas como los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de PCSK9, que nos van a ayudar a alcanzar estas metas. Pero resulta que, por ejemplo, estos anticuerpos monoclonales, pues sus costos y también, de nuevo, su aplicabilidad, que sería 1 o 2 veces al mes o 1 vez al mes, pues también nos trae algunas limitaciones para poder alcanzar estas metas terapéuticas. Y es por eso que ahora disponemos de un nuevo fármaco
con un mecanismo de acción novedoso, que es un interferente pequeño del ARN mensajero, que va a inhibir la producción o va a bloquear el ARN mensajero para no permitir la traslación proteínica del ARN mensajero y la producción de la PCSK9, que como todos sabemos va a tener un papel importante en la biodisponibilidad del receptor LDL a nivel del hepatocito, y que una hiperactividad de esta proteína pues simplemente va a favorecer que haya una mayor degradación lisosomal por parte del hígado de estos receptores del ARN mensajero. Y bueno, ya sabemos que este fármaco, el inclisiran, su mecanismo de acción, vamos a ver que este se va a unir a los receptores de asialoglicoproteína que están en la superficie del hepatocito, y esta se va a unir a unos silenciadores, unos complejos silenciadores a nivel del hepatocito, siendo liberado una vez está dentro el receptor junto con el fármaco, siendo liberado una hebra guía que se va a unir al ARN mensajero que lleva la información para la síntesis proteica del PCSK9, y junto este fármaco unido a este complejo RISC va a degradar ese ARN mensajero, evitando así que el aparato de Golgi pueda pues producir la PCSK9, que como todos sabemos va a tener un papel importante al unirse con el LDL, colesterol, el receptor y su degradación. Esto va a favorecer evidentemente que el receptor pueda ya tener una mayor biodisponibilidad y hacer su función, que es unirse al colesterol LDL y aumentar el metabolismo por parte del hígado. Y todos sabemos ya que el inclisiran está unido a un conjugado trianterénico de ácido de GalNAc, y vamos a ver que este fármaco tiene una acción específica a nivel de la inhibición de la producción de la PCSK9, de la síntesis proteica de la PCSK9 a nivel hepático, inhibiendo de esta forma su degradación, o favoreciendo su degradación, y de esta forma permitiendo que haya una mayor disponibilidad del receptor a nivel de la superficie hepática. A las 4 horas, una vez de haber sido inyectada, ya esta droga no es detectable en el plasma, lo que favorece que haya menos riesgo de eventos adversos no hepáticos celulares por parte de la acción de este fármaco. Y ya a las 48 horas de la administración, ya el fármaco está completamente aclarado de la circulación sistémica, ya que ha sido totalmente metabolizado por parte del hígado. Y vamos a también a ver que las evidencias demuestran que el uso de el inclisiran reduce la circulación del PCSK9 por el plasma aproximadamente en un 70%. Y de esta forma, favoreciendo el número de receptores, como ya hemos estado mencionando, por parte del hígado para un mejor aclaramiento del colesterol. Y estos resultados los tenemos no tan solo en el proceso farmacológico, sino a través de los resultados que se han estado recibiendo del Orion Trial Program, que es un programa de desarrollo clínico que incluye estudios tanto de fase 1 como de fase 3, que evalúan la capacidad reductora de los niveles de colesterol LDL, así como su efectividad clínica y su seguridad. Aquí tenemos desplegado todo el programa Orión, que tiene trabajos tanto en pacientes con alto riesgo cardiovascular como en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica, en estudios de de fase 2, perdón, el 1, 2 y 3, el 1 y el 3 en pacientes con enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, y el 2 en pacientes con hipercolesterolemia familiar, obteniéndose resultados significativos. Pero vamos a ver
Vamos a verlo un poco más en detalle. Tenemos el Orión 4, que es un estudio que está ongoing con 15,000 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, menores de 55 años. Este es un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, multicéntrico, con una duración de 5 años, en donde lo que se está buscando es evaluar la reducción de los MACE de 4 puntos, que es muerte, infarto agudo del miocardio, fatal o no fatal, accidentes cerebrovasculares o la necesidad de llevar al paciente a revascularización urgente. Ese está ongoing, estamos a la espera de los resultados. Tenemos el Orión 5, que el Orión 5 ya terminó en septiembre del 2021. Estamos a la espera de los resultados. 56 pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica. Vamos a ver lo que nos va a traer ya el Orión 5, que terminó la captación de sus pacientes. El Orión 8, que también es otro estudio que está ongoing, que se terminará, esperamos que en el 2023. Es un Open Label Extension Trial, fase 3, en donde esperamos ver los resultados en la reducción de los niveles de colesterol LDL, así como en la reducción de riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos en esa población. Pero ya en el 2020 se publicaron 3 estudios muy interesantes, tanto en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica, que todos sabemos que son pacientes que son no buenos respondedores al uso de las terapias médicas disponibles, con un elevado riesgo de eventos cardiovasculares. Está también publicado el Orión 10 en pacientes, publicado también en el 2020 con riesgo cardiovascular importante en terapia médica óptima combinada, en los cuales también se administró inclisiran, y vamos a ver un poco más en detalle más adelante, y también el Orión 11 en pacientes con riesgo ya con enfermedad cardiovascular establecida, con terapia hipolipemiante óptima máxima tolerada, pacientes diabéticos, también que tenían un alto riesgo cardiovascular, que tenían un riesgo cardiovascular mayor de un 20% de acuerdo al score de riesgo de Framingham, y fueron randomizados, placebo controlados, estos estudios con 2 brazos, en donde se evaluó el porcentaje de reducción de los niveles de colesterol LDL en esta población. Y fíjense cómo en el Orión 8 hubo una reducción de hasta un 48% en los pacientes con alto riesgo cardiovascular. En el Orión 10 y en el Orión 11 hubo reducciones de un aproximadamente 52,3 y 49,9% respectivamente. Esto es estadísticamente significativo, y fíjense que eran pacientes que tenían, en el caso del Orión 9, con la hipercolesterolemia familiar heterocigótica, tenían unos niveles de colesterol LDL superior a 100 miligramos por decilitro, y tanto en el Orión 11 y el 10, que ya eran pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pues hubo una reducción de hasta, en los pacientes entraban con niveles de colesterol LDL basales de más de 70 miligramos por decilitro. Estos pacientes eran captados, se le inyectaba de manera subcutánea 300 miligramos de inclisiran versus placebo. Se le ponía una segunda dosis a los 90 días, y a partir de ahí, de manera semestral, se le administró inclisiran hasta completar los 510 días de tratamiento, observándose reducciones significativas, como ya dijimos, en los niveles de colesterol LDL de aproximadamente un 52,3%. Y fíjense cómo hay también evidencia de reducción tanto en la cantidad de PCSK9 circulante, en donde estadísticamente significativos se pueden ver con relación al placebo. Fíjense, reducciones con el uso de inclisiran de un menos 68,2% de los niveles de PCSK9 de manera efectiva circulante, reducción de un 29,5% de colesterol total, y uno de los nuevos marcadores más importantes para riesgo cardiovascular aterosclerótico, sobre todo en el contexto de pacientes en lo que estamos evaluando partículas aterogénicas, el colesterol no HDL con una reducción
de hasta 42,8%, reducción de ApoB hasta un 40,2%, todos estadísticamente significativos. Además, se pudo ver una reducción de la lipoproteína A chica, el colesterol relacionado a la lipoproteína A chica también reducido hasta en un 20%. Muy importante esta información para nosotros obtener los resultados que queremos en el tiempo. Y fíjense cómo también se puede ver cómo en estos programas, sobre todo en el Orion Program 10 y el 11, hay reducciones significativas en los niveles de colesterol LDL, así como en la reducción de la aparición de MACE y eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de los efectos adversos y cuando comparamos con sus contrapartes, que son los anticuerpos monoclonales, no existen diferencias significativas tanto en lo que tiene que ver con los efectos secundarios en las áreas de inyección o la bronquitis, que es una de las cosas que se vio, o flu-like, que se vio en los pacientes con el uso de los anticuerpos monoclonales, se vio en una menor medida también, o sea, no hay diferencia significativa con relación a los demás anticuerpos monoclonales. Sí, una discreta elevación en el new onset de diabetes o el nuevo establecimiento de diabetes, pero eso está en investigación. Pero fíjense cómo no hay impacto negativo en lo que tiene que ver con los efectos musculares, ni la elevación de las enzimas hepáticas, ni tampoco de las enzimas musculares. O sea, con cero efectos a nivel hepático, de elevación de transaminasas, muy poco, y tampoco en la seca. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué nos dicen las guías en este momento histórico? Tanto las guías europeas como las guías americanas. eh, en este momento las guías europeas van a ser, ya está prácticamente libre su consenso, pero fíjense cómo en el 2022, ahora, en este mes de octubre, el día 4 de octubre fue liberado el ACC Expert Consensus Decision Pathway, es decir, el consenso de expertos para el abordaje terapéutico con terapia hipolipemiante no estatínica en pacientes con enfermedad cardiovascular ateroscleróticas, y ellos establecen con mucha claridad que en aquellos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, en los cuales tenemos que alcanzar reducciones superiores a los 50 miligramos, a los 50% de reducción de los niveles de colesterol LDL, o que tenemos que alcanzar reducciones de hasta 55 miligramos por decilitro o menos, que son todos aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular o que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, pues que se debe de considerar el uso tanto de fármacos como tenemos tres estrategias. Tenemos considerar administrar ezetimibe, pero todos sabemos que el ezetimibe tiene una potencia muy pequeña en cuanto a la capacidad reductora combinada con estatinas. Tenemos también, podemos considerar adicionar el uso de los anticuerpos monoclonales, pero también nos recomiendan el uso del inclisiran en caso de que queramos reducir 50% o más, combinado con la dosis de estatina máxima tolerada por el paciente para poder alcanzar nuestras metas terapéuticas. El futuro. El futuro nos tiene prontamente los resultados del Orión 4 que está en curso y esperamos que termine para el 2026, pero también está en curso el Victorion Prevention 2, que tiene más de 15,000, objetivo de más de 15,000 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, y aquellos están participando en este momento más de 50 centros a nivel mundial, y estamos esperando esos resultados también en el futuro. Nosotros podemos concluir que el Orion Program nos dejó bastante clara evidencia de cómo el uso de estos interferentes pequeños del ARN mensajero pueden reducir de manera importante los niveles de colesterol LDL, así como el riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, y nos garantizan
poder reducir hasta un 50% o más los niveles de colesterol LDL con una dosis inyectable subcutánea de manera semestral, es decir, 2 veces al año, garantizándonos de esta forma poder alcanzar una reducción del riesgo acumulado y la exposición acumulada en esta población, y que esto va a poder probablemente transformar las estrategias en los sistemas de salud en nuestras regiones. Y nada, podemos concluir al final diciendo, nuestro mensaje final es que, como muy bien nos dijeron estudios emblemáticos con estatina, que mientras más bajo mejor, pero con nuevas terapias como el uso del inclisiran nos deja bastante claro, y todos estos estudios y evidencia nos dejan más claro que no tan solo mientras más bajo mejor, sino que mientras más bajos estén por más tiempo, muchísimo mejor. Muchísimas gracias.